Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Me Vale Meple. Programa número 5. Llegamos al quinto programa, Me faltan ¿eh? 5, me faltan cinco para superar la meta, 5 más. Y no se vayan a ir, muchachos, porque el día de hoy vamos a hablar de los deck buildings. ¿Qué son los deck buildings? ¿Cuáles deck buildings hemos jugado? Recomendaciones, cosas positivas, cosas negativas. Para arriba y para abajo de los deck buildings. Sí, vamos a probar este nuevo formato. No vamos a ir tanto como con un top. Vamos a hacer una plática natural y también ustedes ahí nos dicen cómo se les hace de esta temática. Sí, por ahí sí salen jueguitos que han jugado y no mencionamos. Recomiéndennoslos, muchachos, recomiéndenlos. Como siempre nos acompaña Juan Luis, yo soy Alex Popcast. Nos faltó hoy gente, pero bueno, mínimo estamos nosotros dos. Así que vamos comenzando. Y vamos iniciando platicando qué son los deck buildings, muchachos, porque probablemente haya gente que apenas jugó Monopoly o está en el uno y pues no sabe qué es un deck building. Entonces vamos iniciando con la comparativa con lo que probablemente todo el mundo sabe que es un trading card game, o sea, un Pokémon, un Magic the Gathering, un One Piece, un Yu-Gi-Oh. Sí, mira, pues en esos juegos tú armas tu mazo y ya es como llegas a jugar. Básicamente durante la partida tú ya tienes tus cartas y vas a jugar contra el oponente que también ya tiene su mazo ya prearmado. Y así se lleva la partida. O sea, la diferencia con este deck building de creación de mazos, pues es que tú empiezas principalmente en todos con un mazo muy básico y vas adquiriendo cartas. Pero muy básico eso. Sí. Usualmente todos los mazos de deck building traen 3 cartas inútiles. Porque casi todos son de 10 cartas, ¿no? Podríamos decir. La mayoría, hay obviamente diferencias, pero que la mayoría usan como que esa cantidad de Ajá, cartas. casi Eh, todos son 10 cartas donde tienes 3 cartas totalmente inútiles y 7 cartas base que te van a ayudar a rampearte. Creo que, fíjate, un atractivo de los juegos de creación de mazos es esa parte en donde tú sabes que tu mazo no está bueno y tú lo vas viendo mejorar. Y como que después cuando empiezas a robar cartas mejores, dices, ah, mira, ya estoy cada vez más fregón y ya puedo adquirir todavía cartas mucho mejores para el juego. Y obviamente habría que ver cuál es la temática, pero el hecho de ver cómo vas construyendo tu mazo, para mí es el gancho principal. Sí, y es un tipo de juego que, volviendo al tema de la comparativa con los trading card games, si ustedes han jugado trading card games y nunca han jugado un deck building, es probablemente como el juego más adaptable o flexible hacia ustedes. ¿Por qué? Porque le van a entender casi en insofacto, porque las cartas tienen costo, las cartas tienen valores, más o menos, ya saben barajear los decks, entonces ya van un paso adelante sobre cualquier otra persona que no conoce un deck building y no ha jugado un trading card game. También a mí se me han hecho más amigables para jugar con más personas, porque por lo regular este tipo de juegos tienen un mercado abierto, en donde se ven todas las cartas y muchas veces el problema del trading card game es de que tienen cartas en la mano y una persona que no sabe jugar, lo saben, ay, pues no sé qué hace esta carta. Pero cuando tú estás jugando un juego de estos de creación de mazos y hay un mercado abierto, tú le vas explicando, ah, mira, esta carta hace esto, esta carta hace esto, y puedes usarlo de esta manera. Entonces, sin necesidad de estar haciendo ayudas innecesarias. Entonces, Punto importante de los sí, deck buildings, hay un mercado abierto, es decir, hay cierta cantidad de cartas que siempre van a estar desplegadas a todos los jugadores, disponibles para comprarse y conforme se compran, entran nuevas cartas. Continúa. sí, entonces, yo es lo que te digo, que veo la diferencia. Yo he jugado deck building con amigos que no son muy dedicados a los juegos de mesa, con mi esposa, con mi niña. Ya el otro día jugué un juego de deck building y realmente se han adaptado muy bien, muy fácil. Es muy fácil de enseñar y no se atoran tanto como en este tipo de juegos. Hablemos un poquito de juegos base ¿Con qué de deck building. empezaste? ¿Con qué empecé? Mi primer
Mi primer deck building de la vida mundial fue DC Deck Building. Mira, ahí creo que coincidimos y no porque hayamos jugado juntos hasta Sí, ahorita. sí. Sí. Creo que hace más de 15 años que jugué el primer juego de DC Deck Building. Yo creo una cosa así. Sí, DC Deck Building ya tiene... ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 7 cores y por cada core échenle 3 o 4 expansiones. Una cosa ya irreal. Que creo que ahí es la diferencia. Yo jugué el juego base, me gustó, pero hasta ahí la dejé. Pero contigo, a ver, platícanos. Bueno, es que... Platícales, porque Sí, yo sí, sé sí. qué es lo La que realidad- tienes. La realidad es que yo soy fan de DC y mi pari en aquel entonces era fan de DC. Entonces, nosotros le denominábamos noches de putachitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el deck building tu deck base tiene ponches. Entonces, pues ahí te va un punch. Entonces, traducido al español, un putachito, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 putachitos y me compro esto. Se convirtió como en una tradición semanal, ¿eh? O sea, teníamos más juegos, pero irrelevantemente los demás juegos jugábamos algún otro juego, pero siempre al menos había 1 o 2 partidas de ese deck building y te estoy hablando que eso duró 3 o 4 años y cada vez que salía un core, comprábamos el core, comprábamos las expansiones, íbamos como al día. Literalmente yo creo que tengo el 80% de las cartas que han salido en DC Deck Building. Ya las últimas expansiones y los últimos core ya no los adquirí por aquello de que pues ya el aduanazo y el shipping y así. Y ya pues la verdad es que mi variedad de cartas pues ya está bastante Creo que también eso extensa. se vuelve un problema con las expansiones. Muchas veces hay juegos buenos que dicen, vamos a sacar una expansión. Y es, sí, mira, le agrega esto nuevo. Y tiene un éxito, entonces dicen, vamos a sacar más expansiones y más expansiones. Pero sí, como tú dices, llega un punto en donde dices, pues realmente ya para qué quiero tantas expansiones. Sí, al final de cuentas terminas usando un core y 2 expansiones a lo mucho y le quieres variar, cambias otro core, cambias otras 2 expansiones y tiene variedad. Pero bueno, aquí coincidimos que fue nuestro primer juego, pero realmente hay un juego que es... Ya El lo dijimos padre. en otro programa, El el padre padre de los juegos de creación de mazos. ¿Cuál es? Dominion. Y Dominion... ¿Cuándo jugaste Dominion? ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste Dominion? Híjole, aquí me van a ventanear, van a decir, no, que muy experimentado. Lo jugué hace un mes. Durante mucho tiempo estuve escuchando, no, sí, Dominion, el padre de los juegos de creación de mazos, muy básico y tiene muchas expansiones y le van metiendo mucha variedad, pero nunca tuve la oportunidad hasta hace un mes. Bueno, ¿cómo lo sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Híjole, ¿qué te puedo decir? Está fácil de aprender. O sea, realmente es la misma mecánica. Empiezas con tu mazo base y vas adquiriendo cartas. Y creo que ahí, al tener un mercado abierto, el punto importante es cómo puedes evaluar las cartas. Dices, ya hay cartas de costos similares y el hecho de que tú elijas una u otra, eso te va a guiar a la victoria. Totalmente de acuerdo. Yo, para mí, Dominion es el padre de los deck buildings porque es un juego muy bien balanceado. O sea, la realidad es que cada expansión, etcétera, trae como sus recomendaciones de más o menos con qué otro set de cartas se juega. Trae guías muy bien estructuradas para que los juegos no sean muy abusivos. A diferencia, por ejemplo, de ese deck building, que de ese deck building el primer chango que se rampea, adiós bye, ¿eh? Sí. Literalmente el primero que alcanza una carta poderosa de costo alto es prácticamente un 60 o un 70% de probabilidad de que a partir de ese momento él va a obtener la victoria porque se va a rampear muy rápido. Y le agregas también la diferencia de los héroes. Empiezas con un Sí, héroe base bueno, sí. y también hay cierta diferencia de power creep. Hay unos que... Sí, el yo power sigo creep está- diciendo el caso de Flash. Dice, el Flash, tú empiezas. Mientras que otros ganan a lo mejor más poder al jugar ciertas cartas, Flash dice, tú eres el primer jugador. Dices, ay, no. Sí, de hecho, si ves en las recomendaciones, te dicen, no uses a Flash. De hecho, hay otro Flash en una Tuvieron que expansión más mejorarlo. adelante que te permite robar cartas cuando haces ciertas cosas.
Pero sí, literalmente, si no encuentras una sinergia en ese deck building con tu héroe, el que compre la carta más poderosa primero, ese va a ganar. O sea, tu única chance ya de alcanzarlo es que empieces a encontrar sinergia con tu héroe, si no, sale bye. A diferencia de Dominion, pues Dominion no tienes un héroe, no tienes como algo adicional, literalmente es el mercado y listo. Pero el mercado está muy bien balanceado. Y de hecho el mercado tiene respuestas contra lo que los demás van comprando. Entonces tú mismo puedes ir evaluando cómo va progresando el juego, qué es lo que cada uno va comprando y puedes decir, no, este muchacho ya se está limpiando el deck, tiene esta cantidad de cartas, yo creo que con esta le voy a empezar a contradraftear. Y es como una manera de balancear, digamos, el juego. O sea, lo veo mucho más justo con juegos más estables. De repente sí, nunca va a faltar aquel que se dispara cada turno 10,000 veces y no lo alcanzas a parar, pero eso es en todos los deck buildings. Sí, tienen ese snowball effect. De que normalmente dices, hay unos que es más que otro, más marcado, pero sí se presta mucho para que el jugador que empiece a ganar una ventaja, empiece todavía a obtener cartas de mayor poder, con mejores efectos, y pues ahora, obviamente sí termina siendo una victoria, pues ahora sí, abrumante. Y está, por ahí también jugué, lo mencionaste hace rato, el Star Realms. Ese no lo he jugado. Que es un deck building, pues como de armar navecitas espaciales y tumbarle al oponente, pues sus puntos, ¿no? Lo jugué un par de veces, bueno, más bien no un par de veces, lo jugué como unas 5 o 6 veces, pero en un mismo día, así nos echamos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y cada vez que lo jugaba me gustaba menos, sí fue así como de que ahí el power creep sí está todavía más disparejo que en el de ese deck building. Porque como que tienes como ciertas clases y luego empiezas a agarrar como ciertas armas. Y sí llega un punto en el que a lo mejor no hay cartas de tu clase y no hay forma de combinarlas y pues ya, te fuiste. Y de repente el otro se dispara cada turno, pum, 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 y ya. Y puede ser 5 o 6 jugadores y hay cuatro como los chinitos nomás milando. Y otro así cada turno, ya sigo, y ya. Entonces sí, no fue... Como que siento que ahí les faltó un poquito más de testeo, como para balancear. Ya después salieron como varias house rules, podríamos decirlo así, o la misma comunidad empezó a decir no pongan esto, o cuando jueguen estas clases no jueguen esta, así como para balancearlo un poquito. Los parches. Los parches por la comunidad. ni siquiera por la empresa que genera el juego, parches por la comunidad. ¿Para qué vamos a testear un juego cuando tenemos miles de personas que se van a hacer cargo de que funcione? Lo único malo es que te arriesgas a que si desde un inicio tu juego te va mal, pues no va a haber estas personas que quieran jugarlo y buscar maneras de hacerlo funcionar. Eso es correcto. Mira, algo que veo en común de los juegos que hemos hablado es que el juego es eso. El juego se trata de la construcción de mazo y es todo el juego. Pero hay otros juegos que utilizan la construcción de mazo como una mecánica base dentro de otro juego. Tenemos ejemplos claros. ¿Cómo va a ser un capítulo de Me Vale Meple sin hablar de Clank? Sí, siempre Clank número 1. que hemos hablado que es un juego deck building, pero es también Dungeon Crawler. Entonces, es correcto. Usa la mecánica de construcción de mazos para ir investigando durante un calabozo. Y así hay muchos juegos de diferentes niveles, desde los más básicos hasta los más complejos. Básicos como Quest for El Dorado, que es una carrera, la verdad muy sencillo. O muy complicados como Dune Imperium, pero muy divertido. Sí. Muy divertido. O Lost Ruin of Varna, que es Work Placement. Entonces, juegos que han adaptado esta mecánica de construcción de mazos y lo han llevado a un juego todavía mucho más grande y han hecho, pues ahora sí que juegos muy, muy disfrutables. Sí, mira, el Clank me agradó bastante la dinámica entre el deck building y el Dungeon Crawler. ¿Por qué? Porque
siempre va a estar el tipo que agarra la carta mamalona. Igual te vas a disparar, pero en el clan el diferenciador pues es el dungeon. Entonces tú puedes tener las cartas mamalonas, pero como lo tienes que combinar con el dungeon y lo que está en la mesa, puedes robar tus cartas mamalonas y ese tú no te va a servir de nada. Así puedes tener los 2000 pasos y todo el oro del mundo y puedes estar en la posición donde no me sirve para nada. Sí, especialmente porque hay un punto en donde el juego termina y si no has salido del calabozo, dependiendo de tu posición, o sea, te puedes ir sin... Tus puntos son 0. Entonces es ese tipo de juegos donde no el deck building sí influye, pero no necesariamente es el factor victoria. También hay que echarle un poquito de coco al mapa. Y Dune Imperium, ¿cuál es tu experiencia con Dune Imperium? Porque Dune Imperium tiene saborcito. Yo, la primera vez que lo vi, como que me sorprendí. Dije, ah, caray, se ve medio complicado. Empecé a escuchar las reglas y dije, ok, aquí está esta parte de deck building. Y también es como work placement porque tienes que mandar tus meples por el mapa. Pero se juega muy fácil realmente. Y tienes que evaluar muy bien los recursos. Eso es un juego de manejo de recursos. Ahí que las gotitas, que si la guerra, no. Está muy completo, pero funciona muy bien. Y también, igual que en el DC, que tú empiezas con un héroe, tú empiezas con un personaje. Yo en su momento, la primera vez que jugué el juego, no había visto la película. Yo dije, mira, este compa se parece a Batista. Y no, son los de la película. Dije, no, yo no sé, pero ahora tú échame este mono. Y todos tienen habilidades muy distintas. O sea, no es como que yo gano cuando juego este tipo de cartas, yo gano este recurso. No, tienen habilidades, unos desde muy sencillas, otros hasta muy complejas. Y a pesar de que teníamos una revoltura de personajes, yo no vi que el juego estuviera desbalanceado. Sí, ese es un factor que tiene en común como con el DC Deck Building, que tienes un personaje core que te puede apoyar con la construcción del deck y las casillas para rampearte. Pero sí, el juego es como muy atractivo por todos los elementos que tiene. O sea, el deck building no es el 100% de tu victoria. Literalmente tienes que jugar con tus cartas para poner tus monitos en las casillas adecuadas para obtener el recurso, o sea, porque el recurso es, hijo, pero para rascarle así milimétricamente, si fallas un turno con un recurso te atrasas un montón. Y todavía el hecho de que al final está esta fase de vamos a ir a la guerra, en donde tienes que guardar ciertos recursos para a ver quién más va a ir y si se va otro jugador, chin, pues ahí van todas mis canicas a aventar porque... las recompensas por ganar las guerras creo que son muy importantes. Sí, yo lo consideraría, o sea, no como un first step si se van a aventurar en esto del deck building, pero no lo vean como un deck building, muchachos. Véanlo como un juego de mesa, digamos, con muchas aristas, bastante divertido, bastante entretenido y definitivamente ese saborcito de deck building le da un plus al juego. Sí, mira, ese definitivamente es un juego que no es para todas las personas. Tiene un nivel de complejidad bastante alto. Pero igual, si necesitan recomendaciones de juegos más sencillos, están, por ejemplo, el que decía de Quest for El Dorado, que es un deck building muy parecido a la parte de ahora sí, condominio, cartas muy básicas. Y tú vas a utilizar tus cartas para correr a través de la selva y ser el primero a llegar al dorado. Sí. A mí, algo que me gustó mucho de ese juego es que te va enseñando a valorar tus cartas y a deshacerte de tus cartas. Creo que la primera vez que juegas con personas que no saben sobre el valor de las cartas y cuando tú ves una mecánica o algo que te dicen, destruyes esta carta y la sacas de tu baraja, la mayoría de personas dice, ¿cómo? Si es una carta mía y me va a servir. Y les duele y no les gusta destruir. Pero cuando más vas jugando, sí, vas aprendiendo el valor de hacer esbelto tu deck. El hecho de quitar las cartas que no son valiosas y dejar solamente las poderosas, ahí es la diferencia
entre un buen jugador y un jugador novato. Tip clave para los deck building, muchachos. Busquen cartas que les limpien la caca. Ok. ¿Qué otras experiencias tienes de juegos deck building? Está Legendary o Marvel Legendary, que ese también es deck building tal cual, pero es deck building semi-cooperativo. Okay. O sea, no es un todos contra todos, a pesar de que sí es 100% deck building. O sea, tienes el mercado, hay que comprar cartas, tienes un objetivo que es derrotar a los malitos. Es semi-cooperativo. ¿Por qué es semi-cooperativo? Porque los malitos, el sistema, les puede ganar a todos los jugadores. Entonces, irrelevantemente del sistema, al final del juego gana el que consiga más victory points. Pero la cantidad de victory points que puede conseguir un jugador versus otro, la verdad es que nunca difiere tanto. Si es un juego como bastante parejo, es un juego que tienes que, digamos, siempre buscar como algún nivel de cooperación entre otros jugadores para que el sistema no los derrote, porque van avanzando los villanos, te lanzan plots, y al llegar a cierto número de plots se acabó el juego y ganaron los villanos. Entonces tienes que buscar como cierta manera de cooperación. Las cartas tienen victory points, tienes que derrotar a los malitos, y una vez que derrotas a los malitos, pues obviamente el que tenga más victory points gana. Pero por el flujo del juego es como muy complicado que un jugador se distancie mucho en la cantidad de victory points. Entonces más o menos cada jugador puede ir viendo de que, ok, incluso puedes jugarle a, voy a dejar que pegue el plot porque ya sé que sigue fulanito y ahí le va a pegar más duro. Y entonces ahí me emparejo y así. Entonces ahí puedes jugar tanto con el sistema como con las cartas, pero siempre tiene su chiste ya conforme vas avanzando, porque tienes que fijarte que robó los demás. Tienes que estar atento a cómo van los plots, qué jugador sigue, etcétera. Entonces, tiene su gracia. Mira, y creo que otro punto a su favor, obviamente, es esta parte del IP, el manejar, jugar con personajes de Marvel, sí, o al igual que ya habíamos hablado de DC. No es lo mismo decir, yo tengo a Superman o Hulk y veo que tengo cartas más poderosas y hasta cuando ves que las cartas hacen efectos parecidos al superpoder, pues obviamente es un buen gancho. Es inmersivo, sí. Las cartas tienen flavor, muchachos. Tanto Legendary tiene el flavor de Marvel, o sea, Cyclops, las cartas sí disparan un Optic Blast. Digo, no literalmente, pero pues en las cartas. Y deck building, pues sí, el Superman sí está mamalón, el Flash sí rápido porque tú empiezas. Sí, o cartas que dices, mira, Batman juega con un montón de equipos, entonces que si tiene su boomerang, batiboomerang, batigalletas, batileche, ¿no? Pues, Batimar, ¿qué? Muy bien. Y ahorita que mencionas eso de que el Legendary es semi-cooperativo, tengo dos ejemplos de cooperativos y están a los extremos. Uno, el cual es un juego muy complejo, y otro que es muy amigable. El complejo sí sé que lo conoces, lo hemos jugado, se llama Spirit Island. Spirit Island. Entonces, ese es un juego en donde... Es complejo. Sí, hay un mapa con que hay unas personas que viven ahí, y tú eres como la parte de las deidades que van a cuidar eso, pero hay unos invasores y cada jugador representa una deidad y tiene poderes totalmente asimétricos. O sea, lo que hace uno es muy distinto a lo que hace otro, y entre todos tienen que cooperar para sacar a los invasores. Un juego de deck building muy complejo, pero muy divertido. ¿Y el otro? Ok, del lado amigable, ahora sí que regreso a la parte del IP. Esto depende de cuál les guste más. Hay uno que es de Harry Potter, que es Hogwarts. Les digo el nombre. Está bueno. Hogwarts no sé qué. Ahí lo tengo, es el que juego con mi esposa. Ah, ¿sí? Yo tengo el otro, el de Toy Story Obstacles and Adventure. Que realmente, bueno, yo compré el de Toy Story, y cuando busqué reseñas sí decían, mira, es el mismo juego de Harry Potter, pero con skin de Toy Story. Y están sencillos, fíjate. Sí. Yo creo, de hecho es literalmente por el IP, es que él le atrajo a mi esposa, el hecho de que sea de Harry Potter. Y una vez que lo juegas, la verdad es que sí es como mucho más simple que otros deck buildings. O sea, no... Es al que más fácil le entendió, porque le intenté hablar de ese deck building. Y... Para empezar, como eran superhéroes de ese, digo que...
Y Superman gana, ¿verdad? Sí, Superman gana. Pero ¿cómo compra Superman? No, pues, está bien caro. Híjole. ¿Recomendado el tuyo? Recomendado para iniciar. Harry Potter recomendado para iniciar. O sea, si de veras no tienen como conocimiento de deck buildings y de trading card games, y es un IP que les agrada, o sea, les agrada la franquicia de Harry Potter, yo creo que es una buena compra. Sí, porque a lo que yo iba era de que si tú lo recomiendas el de Harry Potter, yo también recomiendo ampliamente el juego de Toy Story. Entonces, ahora sí que sería como que, ¿cuál les gusta más? Sí, ahora, que si ya tienen experiencia en los trading card games, por ejemplo, que si compran el de Harry Potter se les va a hacer muy simple. Y sí, yo ya recomendaría que se fueran por algo un poquito más complejo. Si es centrado en deck building, pues el Dominion nunca falla. Ese siempre va a ser buena opción. Si es centrado en alguna combinación, la verdad es que Dune Imperium es divertidísimo, y Clank ni se diga. Sí, ya hemos dicho en muchos programas, compren Clank. Sí, jueguen Clank, consigan Clank, es muy bueno. Clank Catacumbas. Sí, están esas otras opciones, estamos hablando de los juegos que acabo de mencionar. Está Lost Ruin of Arnak, que también es entre deck building y work placement, si quieren algo complejo. Es más, hay hasta para jugar solo. Por ahí hay un juego pequeñito que se llama Friday, en donde eres un monito que está varado en una isla y vas peleando contra los peligros de la isla y aparte contra la vejez y tu propia estupidez. Literalmente hay cartas que te dicen, te volviste más menso. y de repente quieres progresar y te salen esas cartas y dices, ya valió. Entonces, un juego medio complicado, es frustrante porque está difícil, pero también el que quiera intentarlo, es un juego económico, no está muy caro, una caja pequeña, lo pueden probar. Fíjate que yo no he jugado ni Arnak ni El Dorado. Y a pesar de que están en la party, tenemos ya casi un año engrapados en el Gloomhaven. Auxilio, muchachos, sálvenos, no podemos acabar Gloomhaven. Creo que esa parte, en algún momento, si vamos a hablar de Gloomhaven, tenemos que decir cómo drena el tiempo. Sí. La verdad, nosotros regularmente teníamos un juego semanal y en ocasiones jugábamos algo Legacy, terminamos Legacy y ahora, órale, saquen todos los juegos nuevos que hemos adquirido, pero ahorita con Gloomhaven ya llevamos una temporada que estamos atados a él. Sí, la verdad lo quiero acabar. Sí, quiero acabar, no lo quiero dejar a medias. No me malinterpreten, es muy buen juego, lo estoy disfrutando mucho, pero sí ha hecho que tengamos ahí una lista de juegos de la reserva pues cada vez mayor. Yo creo que ya que acabamos de Gloomhaven le vamos a dar un descanso a los Legacy por un rato. Híjole, y por ahí viene Clank Legacy. Sí. Híjole. Entonces, al menos espero acabar la historia principal este año. Esperemos. Algo que es muy importante de este tipo de juegos de deck building, para mí se presta mucho a las trampas. Obviamente, si usted hace trampas y va a abusar de cualquier oportunidad para obtener esas mejores, no juegue conmigo. A mí ese tipo de personas me cae mal. Pero ¿por qué digo que se presta mucho? Los que tienen experiencia en juegos como TCGs, pues obviamente tienen entendido que si alguien busca algo, una carta, después de eso hay que barajear y la acción normal es entregas tu mazo al oponente, ya sea para que parta o haga un barajeado rápido. Acá, pues obviamente cuando se termina el mazo de cartas, pues hay que barajear. Pero es tanto que sería muy... Pues ahora sí consumiría mucho tiempo el tener que entregar la baraja para que la partan o barajen. Y el hecho de que cada quien haga su propio barajeo y alguien haya comprado una carta muy poderosa y a la hora de barajear, híjole, quedó en el tope. Extrañamente, está muy fácil de hacer ese tipo de trampas. Sí, fíjate que cuando nosotros jugamos putachitos, a.k.a. de ese deck building, sí teníamos la práctica de partir, ¿eh? O sea, aunque fueran 10 cartas, así pasamos a un lado, ya sea que le das el golpecito, quitaras las dos del tope o así.
Pero siempre lo hacíamos, ¿por qué? Porque todos éramos jugadores de Magic. Sí. Entonces así, si no te lo parto, te vas a acomodar las cartas arriba. Exactamente. Esa parte de partir la baraja cuando el oponente barajea son buenas costumbres. Sí, recomendado, muchachos. Otro tip. Intenten. De todos modos, no hagan trampa, por favor. Sí, la verdad. Sean honestos. Si van a barajear, barajen bien. No intenten acomodar las cartas porque ustedes mismos le quitan sabor al juego. O sea, si su tirada es hacer lo posible por ganar un juego entre compas, pues mejor váyanse a correr o otra cosa, ¿no? Sí, no, la verdad, eso podría ser un tema de discusión, la parte de los jugadores tramposos, ¿eh? Que durante mis años... Se van a decir nombres, durante mis años de jugar juegos de mesa con distintos tipos de personas he visto trampas de todo tipo. Sí, desde los TCGs hasta los juegos de mesa. Por ahí tenemos un compatriota que cae regularmente en esas prácticas. Entonces, no, aquí no vamos a quemar a nadie. Uno tiene que estar siempre muy abusado cuando ya conoce a la gente. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Simplemente recalcar el punto de que se da mucho el hecho de que, acabo de comprar esta carta, barajé vacías, a 2-3 vueltillas y ya sé que quedó más o menos como de media tabla para arriba y la robo en mi primera, segunda mano. Traten de evitarlo, muchachos, de veras. Se disfrutan más este tipo de juegos cuando simplemente dejan las cosas al azar, roban lo que tienen que robar. Si robaron una mano que no les sirve para nada, no se apuren, en la siguiente van a robar todas las cartas chidas y ya. Que fíjate, justamente este problema, hay un juego que se lo evita totalmente. Se llama Aeon Send. Lo hemos jugado un poquito nosotros. Un poquitillo, una ¿Y por qué no hay ese barajeo? Porque obviamente la mecánica es... Tú vas armando tu mazo de regreso conforme vas utilizando tus hechizos. Entonces ahí, si puedes jugar 2 o 3 hechizos, no es nada más de que, mira, lanzo mis hechizos. No, porque tienes que saber que como los vas a lanzar, los vas a acomodar de regreso. Entonces ahí viene una parte de estrategia muy importante. Es un juego, pues ahora sí, muy bueno y con una calificación alta de grado de complejidad y diversión. Ellos se han recomendado para muchas expansiones para 2 jugadores. Principalmente Legacy, muchachos, denle. Nada más consíganse un compatriota que asista constantemente y no es y que no estén jugando otro Legacy. Sí, que no estén jugando otro Legacy a la vez. Híjole, porque ahora sí se quedan sin tiempo para jugar. Sí. Pero es un muy buen juego, recomendado también a Innocent. Buscando listas de juegos, ahorita hemos hablado de muchos con los que hemos jugado, pero todavía hay otro puño de juegos. Sí, hay muchos que no hemos jugado. Hay deck building que yo no he probado y me gustaría jugar, pero pues no sé, alguna recomendación o alguien recomiéndanos juegos. Sí, muchachos, si ustedes han jugado deck buildings, por favor pónganlos aquí en los comentarios, alguno que nos recomiende. Probablemente no lo vayas a jugar mañana porque queremos acabar Gloomhaven. Pero les aseguramos que todas las recomendaciones que nos han dado, todas están en la lista, ¿eh? Todas investigamos casi inmediatamente. Ya depende obviamente de disponibilidad, precios y... Sí, mínimo le echamos un ojo. Y si hay chance lo echamos a la queue. Si no hay chance, ahí nomás lo tenemos apuntadito para una chance. Y ya veremos ya que terminemos Gloomhaven. Yo creo que va a ser como 2 episodios cuando terminamos Gloomhaven de nuestra experiencia. Porque se le cuelga. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, todavía a lo que acabas de decir de Gloomhaven de 2 episodios, todo depende. Va a ser episodios con spoilers o sin spoilers. Bueno, yo creo que podemos hacer uno normal y otro con spoilers. Okay. Ese va a ser el video menos visto de la historia. Pero no importa, igual que se quiere echar unas risas porque ya lo jugó, pues ahí va a estar. Perfecto. Bueno, entonces, deseas ahora sí que conclusiones. Tres juegos deck building que digas, tienen que probarlos por lo menos una vez. Dominion. Definitivamente Dominion. Para mí Dominion seguirá siendo el padre de los deck buildings, equilibrado, no importa la expansión que le agregues. Balanceado, siempre puedes contrarrestar lo que están comprando los demás.
Pues quisiera decir que Clank. Sí, son muy repetitivos, pero jueguenlo. Se van a divertir. Y definitivamente, aunque el Power Creep está... Puede llegar a ser un pain in the ass. DC Deck Building. DC Deck Building lo he disfrutado mucho. He tenido juegos donde el Power Creep definitivamente, pues, no hay nada que hacer y ya ni caso llegas al sexto, séptimo turno y ya ni quieres jugar. Pero también he llegado en juegos donde todo el mundo está como muy competitivo, se va uno, se va el otro, se mete en el pie. Yo de ese deck building, ahí les va un tip, muchachos, de ese deck building jueguen lo de 3 jugadores. Si se van a más jugadores, ahí es donde la cosa se empieza a descontrolar muy cañón. Y cuando alguien agarra el Power Creep, donde sus turnos se vuelven ya eternos, se vuelve aburrido toda la vuelta, etcétera. Entonces, para mí, DC Deck Building es como el juego adecuado para jugar de 3 personas. Órale. Fíjate, creo que es un punto importante que tiene BBG, que siempre tiene esa parte de obviamente todos los juegos dicen son hasta para 4, 5, 6, pero siempre tiene esa parte que dice lo recomendado es para. Entonces, ese es un muy buen tip, ¿eh? Clan de 4. Clan de 4. Sí, claro. Y por ejemplo, si yo tuviera que decir mis 3, ya sin contar Clank, si quieren algo complicado, váyanse por Dune Imperium, un juego muy, muy bueno. Y si quieren algo sencillo, váyanse por el Quest for El Dorado. No he jugado Quest for El Dorado. Maldito Gloomhaven. No, te amo, pero te odio a la vez. Es de mis adquisiciones recientes y luego me lo traigo, pero pues ahora sí que Gloomhaven, ya, déjanos, libéranos. Creo que vamos como a la mitad, poquito más arriba de la mitad. Hijo, esperemos a ver cómo nos va en el resto del año. Muchas cajitas cerradas. Y eso sería todo por nuestra parte, muchachos. No olviden suscribirse, tocar la campanita de notificaciones, seguir a Juan Luis. Pues en Me Vale Meple, porque Juan Luis sigue sin tener redes sociales. A mí pueden seguir en Alex Podcast en las diferentes redes sociales o en Me Vale Meple. Y recuerden, Juan Luis responde todos sus comentarios, muchachos. Así que déjenos mucho amor y nos vemos hasta la próxima. Adiós.